en mi corazón en estos días. Es lo que el Señor me ha dado. Yo no tengo el nivel que tiene el pastor de revelación. Yo hasta acá llego y quiero compartir lo que el Señor me ha dado. Y quisiera hablar sobre el espíritu de fe. Y eso aparece en la Biblia. Como base vamos a leer un versículo que está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. 2 de Corintios 4, 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu espíritu? ¿Cuál es el espíritu por el cual te estás moviendo? ¿Cuál es el espíritu que te mueve, que te impulsa, que te energiza y hace que te muevas todos los días? ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu nos está moviendo? ¿Es el espíritu de fe o es el espíritu tal vez de incredulidad, de frustración, de desánimo, de enojo a veces, de amargura, de tristeza, de confusión, de tal vez de rencor, de falta de perdón? ¿Qué espíritu nos está moviendo? ¿Qué espíritu nos mueve? ¿Bajo qué influencia nos estamos moviendo? Un espíritu de depresión. Yo lo puedo ver especialmente en los jóvenes. A veces yo veo ese espíritu que es como un espíritu de depresión, como un espíritu hasta como de suicidio, como que no le dan valor a la vida, como que no le encuentran sentido a la vida. Por eso no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de hacer cosas, de emprender cosas, de avanzar. Y como que viven el hoy y no les importa nada. Es triste, pero realmente ese espíritu se mueve. Pero lo importante es preguntarnos a nosotros qué espíritu nos está moviendo. ¿Bajo qué espíritu? Un espíritu tal vez de religiosidad que nos hace vivir una vida mediocre. Pero acá está diciendo, teniendo el mismo espíritu de fe. El espíritu de fe. Hay una interpretación del espíritu de fe sería, es una convicción profunda y la actitud interna que guía al creyente a vivir, hablar y actuar con plena certeza ante cualquier circunstancia, confiando plenamente en Dios. Es una convicción profunda, es algo que está dentro, es profunda, es una actitud interna que nace en lo más profundo de nuestro ser, que nos hace tener esa convicción, esa certeza, que nos hace vivir, que nos hace hablar de una manera diferente, que nos mueve a actuar, a hablar de una manera que le cree a Dios, con convicción, con certeza, sin importar lo que pueda pasar, los problemas, la situación por la que uno tenga que pasar, los obstáculos. Es una certeza, una convicción firme que nos mueve, que no nos deja quietos, que no nos deja desanimarnos, que no nos deja caer, y que si nos caemos nos levantamos. Amén. Amén. Dios. Y ese es el espíritu de fe que nos hace avanzar pase lo que pase. En la Biblia
En la Biblia aparece un hombre en Números 14, 24. Es uno de los ejemplos, Números 14, 24. Dios está hablando y dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahí, ¿cuál fue la circunstancia? Fue cuando fueron a reconocer la tierra los 2 espías y volvieron, y solamente Caleb y Josué dieron un buen informe. Los demás dijeron: no, la tierra es buena, es lindo, pero hay gigantes, no podemos entrar, es imposible. Es decir, que murmuraron con esa tierra que Dios les había dado. Es decir, rechazaron lo que Dios les dio, no creyeron. Sin embargo, Caleb y Josué, ellos creyeron y dijeron: no, Dios está con nosotros, Él nos dio esa tierra y la vamos a conquistar. Entonces, dice que agradó a Dios de tal manera que Dios dijo: mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. En él hubo otro espíritu, un espíritu contrario a los otros. Era un espíritu de fe que le creía a Dios. Nosotros, el espíritu de nosotros era de incredulidad, de rebeldía, rebelión contra Dios mismo. Pero en cambio, el espíritu de Caleb fue un espíritu de fe que le creyó a Dios. Y el peor enemigo que tenemos no está afuera, el peor enemigo que tenemos está dentro nuestro, y es la ignorancia, el no saber, el ignorar. Y el enemigo es experto en engañar. Desde el principio, cuando engañó a Eva, y desde ese momento ha estado engañando a la humanidad y sabe cómo engañar. Y es una de las señales de los últimos tiempos, el engaño cada vez más. Y lamentablemente muchos cristianos están siendo engañados. Fuimos engañados con el espíritu de religión, religioso. Lamentablemente, eso ha hecho que la iglesia no pueda avanzar, que llegue hasta ahí, ahí nomás se quede. No puede avanzar. En cambio, el enemigo ha avanzado y nosotros lo podemos ver. Pero lamentablemente la ignorancia, ¿por qué? Porque el enemigo sabe cómo hablar medias verdades. Medias verdades, así comienza, con medias verdades. Y engaña. Y a veces nosotros pensamos que tenemos la verdad, pero no nos damos cuenta a veces que estamos confundidos. Por eso, qué importante es esa actitud de humildad, de decir: Señor, necesito que abras mis ojos, ayúdame a poder discernir entre lo bueno y lo malo. El engaño, la ignorancia. Y por ignorancia nos hemos perdido muchas cosas. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido? Y una de los engaños del enemigo es ese espíritu religioso que ha hecho del Evangelio o de la Biblia, ha hecho algo histórico, como que lo que está en la Biblia, y bueno, son hechos históricos, fue los que hicieron hombres y mujeres, hicieron grandes obras, Dios los usó, muchas cosas, Dios los usó poderosamente, y se estudia la Biblia como algo histórico, como algo inclusive poético, como algo romántico, como algo que fue muy lejano y que nosotros usamos la Biblia como una regla de vida nada más, como un manual. Y sí, es un manual
manual que nos dice cómo debemos vivir. Pero sabemos que hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso y lamentablemente cuesta sacar esas fortalezas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Inclusive hay hasta coros que se han cantado y que por ahí se cantan y que hablan de un evangelio y de mostrar a un Cristo. Como dice el apóstol Franchi, mostrar al Cristo como el hombre de Galilea, el Jesús que está conmigo. Jesús está conmigo, sí. Jesús va conmigo donde yo voy. Sí, el Jesús que sana, el Jesús que libera, el Jesús que siempre está conmigo. Y sí, eso es bueno. Eso es bueno y hemos vivido con esa enseñanza. Inclusive hay un coro que decía, yo tengo un barco que navega en alta mar, y a Jesucristo es mi capitán. Yo tengo un barco que navega en alta mar, los marineros que bogan a su lado, sus almas han lavado, ¿no? Del negro corazón, algo así es. Y se han cantado esos coros. Y no es que uno se burle porque está bien. Son coros lindos, sí, que muestran una verdad. Sí, Jesús va conmigo en la barca. Y se agarra de ese versículo, ¿no? De ese pasaje, ¿no? Cuando Jesús iba en la barca y calmó la tempestad. Y sí. Y mostramos a un Jesús que soluciona nuestros problemas. Y vemos a un Jesús que está conmigo en la barca. Y que soluciona mis problemas porque va conmigo en la barca. Y a veces uno dice, Jesús está conmigo mientras voy viajando con el auto. Inclusive, no sé si ahora habrá todavía esas calcos que se ponen en los autos, que dicen Jesús va conmigo al volante y todas esas cosas. Pero resulta que después que pones ese calco en el auto, no respeta las leyes de tránsito, cruza el semáforo en rojo, estaciona donde no tiene que estacionar, no pone la luz de giro, va a 180 en la ruta y tiene el calco que dice Jesús está conmigo al volante. Así somos los evangélicos, así somos. Y caemos en esa confusión, en ese error. Pero fíjense que lo poderoso acá no es solamente que Cristo calma la tempestad, porque está conmigo. Y lo mostramos como el Jesús que soluciona mis problemas. Entonces, ¿qué pasa? Todo nuestro pensamiento, toda nuestra vida gira en torno a nuestros problemas. Y eso es lo que el enemigo quiere para distraernos. Viene un problema, no sé, económico, una enfermedad, una adicción. Viene ese problema y mi pensamiento está en ese problema. Y entonces todo mi esfuerzo está en cómo poder solucionar ese problema. Y oro a Dios y le pido a Dios y vengo a la iglesia y le pido al pastor que ore por mí y me voy a mi casa y sigo con el problema porque mi mente está enfocada en el problema. No está mal pedir oración, no está mal orar por eso nos distrae. Fíjense, es como cuando se corren carreras, cuando saltan los obstáculos, que realmente es impresionante cómo los corredores van corriendo y van saltando obstáculos, y van saltando, y van corriendo y van saltando obstáculos con una rapidez increíble. Es impresionante verlo, ¿no? Y van saltando obstáculos. Pero el pensamiento de ellos no está en el obstáculo. No paran y se quedan mirando, bueno, a ver cómo hago para saltarlo.
pues cuando hacen eso los demás ya lo pasaron. Porque su mente, su mirada no está en ese obstáculo que tienen que saltar, está en la meta. En llegar a la meta y ganar la carrera. Amén. Pero a veces a nosotros, como cristianos, nos pasa eso. Viene una situación, viene un problema, y estamos enfocados en eso y nos distrae de lo verdadero que es mirar a Cristo. Amén. Entonces decimos, bueno, Jesús está conmigo en la barca y Él me ayuda. Pero ese no es el evangelio del reino, es el evangelio del hombre de Galilea. Es el evangelio que la mayoría predican. El hombre de Galilea va pasando y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Y todos felices y contentos. Pero nosotros nos han enseñado que tenemos el Cristo resucitado, Amén. El Cristo glorificado. Amén. Y cambia cuando uno, en vez de mirar al Cristo que está conmigo y que calma la tempestad, en el Cristo que está dentro mío y que yo le puedo hablar a la tempestad y decirle, calla, enmudece. Amén. Es diferente. Amén. No es lo mismo. Porque ya no es el Cristo que está conmigo, es el Cristo que está en mí. Amén. Y que tiene autoridad para hablarle a la tormenta. ¿Vieron cómo cambia? Qué diferente es. Y a veces yo veo, y lo veía antes en la otra iglesia donde iba, porque el pastor me decía, era mi papá, era el pastor de esa iglesia, y después de predicar me decía, bueno, después invitá para que pasen a que necesitan la oración. Y a mí, la verdad, no me gustaba, me caía mal eso, sentía algo. ¿Por qué? No es porque no quisiera orar por las personas, es porque siempre pasaban las mismas personas, con sus mismos problemas. Una cosa es una persona nueva, una persona que es nueva y que necesita ser sanada, ser liberada. Otra cosa son creyentes de 20 años, que pasaron 20 años y siempre está con el mismo problema. Y cada domingo pasaba con su mismo problema para que lo oraran. ¿Vieron la diferencia? Yo no sé si alcanzan a ver lo que yo les quiero decir, la diferencia que hay cuando realmente está el espíritu de fe, cuando realmente se le cree a Dios. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos la autoridad por el Cristo que está en nosotros. Y los problemas que nosotros le llamamos problemas, en realidad son desafíos. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios va a solucionar nuestros problemas. Jesús, cuando les habló a los discípulos, no les dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir provisión, ustedes van a ser sanados, ustedes van a ser bendecidos, van a recibir la provisión de cada día. Jesús no dijo eso. Jesús les dijo, van a tener persecución por causa de la palabra. Jesús, el único problema que habló, que realmente es un problema, es ese, es la persecución por la palabra. No de ese problema que nosotros tal vez tenemos, que no tenemos para pagar la luz tal vez. Para nosotros se nos viene el mundo encima, pero eso no es un problema. Para Dios no es un problema, porque Dios dijo, no se preocupen por los afanes de la vida, porque van a tener la provisión.
Jesús habló sobre eso y no lo mencionó como un problema. No dijo el problema de no tener comida. Les dijo, no se preocupen, no se hagan problemas, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a beber. Pero no les dijo, van a pasar por eso y por bueno, tienen que vencer, tienen que esforzarse y rogarle a Dios para que Dios les dé pan de cada día. En ninguna parte dice eso. Jesús dijo, ni se hagan problema por eso, porque va a venir solo. ¿Y qué tienen que hacer? Busquen primero el reino de Dios. Ustedes preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene solo. Así funciona. Pero el enemigo hace que nosotros nos preocupemos por todas esas cosas, por los desafíos de la vida, los obstáculos de la vida, que uno tiene que saltarlos automáticamente, pasarlos, porque nuestra meta no está en eso, está lo que está delante del galardón, que es el reino de Dios. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28. Versículo conocido, pero yo quiero que miremos no lo que dice al principio, sino lo que dice más adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Esa parte la tenemos conocida. A los que aman a Dios. Es decir, que cada situación de nuestra vida, cada circunstancia, por más mala que sea, no es que Dios lo manda, pero sí, cada circunstancia sirve para cumplir el propósito de Dios. Amén. Ese es el fin. Eso es lo que nos pasa a los cristianos, los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y si no lo sos, esta es tu oportunidad de decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, quiero ser tu hijo. Es la oportunidad, porque Dios te trajo por un propósito. Dice que hay un propósito. Fíjese lo que dice ahí, a los que predestinó. Es decir, que ya los destinó, los predestinó. Dice también los llamó, los justificó, los glorificó. No dice que los va a llamar, que los va a justificar, que los va a glorificar. Eso es en el futuro. Sabemos que nos espera una gloria futura, pero acá dice, Dios ya nos glorificó. Dios ya lo hizo. ¿Cómo es que nos glorificó? ¿Qué significa glorificar? Glorificar es llenar de esplendor, llenar de honra, ponerle una posición de honra, llenarlo de esplendor. Dios ya lo hizo. Dios ya te glorificó. Ya te glorificó, no es que te va a glorificar, Dios ya lo hizo. Pero nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta. El enemigo ha cegado el entendimiento. Y es raro que en la Reina Valera aparezca esto. Pero acá está diciendo, Dios ya lo hizo. Dios ya lo glorificó. Dios te llenó de honra, de gloria, para que vivas en una posición de privilegio por sobre todas las circunstancias, sin importar la edad, sin importar cuál sea nuestra historia.
Dios nos restaura, Dios nos limpia, nos libera. Es el único que puede hacerlo. Las personas quieren vivir en el poder de su mente, en su fuerza, la fuerza de voluntad. No, yo puedo. Y se esfuerza en decir, no, yo puedo, sí, yo puedo, yo voy a triunfar, yo puedo. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu de querer vivir lejos de Dios. Pero sin Dios nada podemos hacer. Vamos a fracasar por más prosperidad que tengamos, por más que hayamos ganado el mundo entero, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Sin Cristo nada somos. No te pierdas lo que Dios te ha dado. La Biblia está llena de hombres y mujeres con ese espíritu de fe. La nube de testigos que habla Hebreos. Y uno de ellos, como veíamos, es Caleb. Este hombre que cuando fue a reconocer la tierra tenía 40 años. Era joven. Él le creyó a Dios, sin importar lo que dijeron los demás. Pero lamentablemente por la incredulidad, por el rechazo de la gente, Dios castigó al pueblo y tuvo que esperar 40 años. 40 años tuvieron que esperar. Algo que podían hacerlo en días, tuvieron que esperar durante 40 años hasta que toda esa generación cayera en el desierto. Pero Dios le dio la promesa a Caleb. Le dijo, Él va a tener la tierra. Él y su descendencia. Y él se mantuvo con ese espíritu de fe. Yo me imagino, yo trato de meterme en la vida de él, porque para mí ha sido de tanta inspiración. Imagínense, él le creyó a Dios. Dios le había dado esa tierra. Estaban en el desierto. La podían haber tenido en días. Y cuando recibe la noticia, imagínense, 40 años tener que esperar. Yo me imagino a él, mientras pasaban los años, y esperando, y diciendo, Señor, vos me lo prometiste. Vos me dijiste que me ibas a dar esa tierra. Señor, están pasando los años en mi vida. Los años se me están viniendo encima. Y pasan cuando se empiezan a venir los años encima. Y vienen los achaques. Amén. Y empiezan a venir los achaques que antes no había. Y que uno no se lo imagina cuando es joven. Uno como no lo vivió, escucha a los mayores decir, me duele acá, me pasa esto. Y uno dice, bueno, pero no se imagina. Uno, inclusive cuando uno es joven, tiene esa fuerza, ¿no? Esa gana de conquistar, de ir a avanzar y pelear. Y se siente joven, fuerte. Inclusive uno agarra esos versículos rejuvenezco como el águila, sí, tengo la fuerza del águila, la fuerza del búfalo. Y sí, claro, porque es joven. Y yo lo decía, lo declaraba, tenía 30 años, sí, tengo la fuerza del búfalo y soy rejuvenezco como el águila, claro. Era fácil. Pero a medida que pasan los años, vienen los achaques. Entonces ya uno dice, Señor, ya cuando uno agarra esos versículos y empieza a agarrar y a aferrarse de esos versículos, decir, Señor, rejuvenezco como el águila. Y se empieza a imaginar al águila ahí cuando pica la piedra, ¿no? Para rejuvenecer el pico y se saca las plumas viejas. Y bueno, a veces las plumas se nos caen solas.
versículo, Señor, dame tu fuerza, necesito tu fuerza. Y realmente Dios fortalece, amén. Amén. Porque ya tenemos los años, ¿verdad? El Señor nos fortalece. Amén. No son palabras, es real. El Señor nos fortalece. Y tenemos ejemplos, y uno de los ejemplos es Caleb. Y se le pasaban los años, y yo me imagino, dieron la vuelta del desierto, otra vez en el mismo lugar. Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir dando vueltas en el mismo lugar? ¿Cuándo vamos a salir de este desierto? Esto no es normal. Esto no es normal. No es lo que vos quisiste para nosotros. No es normal. No es normal. No es normal que tengas que estar pasando por ese problema años tras años, siempre con el mismo problema. No es normal. Eso no es normal. Que tengas que llevar esa carga, ese problema, esa situación por años. Eso no es normal. Dios quiere sacarte de eso. No es normal. Y yo me imagino a Caleb, pasaban los años, Señor, yo creo que me vas a dar esa tierra. Y fue tanta esa fe, tanto ese espíritu, esa convicción que él tenía, que ¿sabe qué? No le pasaron los años. Pasaron 45 años, pero él tenía la juventud de los 40. No se envejeció. Y cuando pasaron 45 años, a los 85 años, él se presentó delante de Josué y le dice: Dios me prometió que me iba a dar la tierra. Y yo he vivido todos estos años esperando esa promesa, que me la iba a dar a mí y a mi descendencia. Yo he guardado esa palabra, he ido en pos de Jehová, dice. He creído en su palabra. Yo he portado esa palabra dentro mío por 45 años. Esa palabra produjo fruto en mí, de tal manera que pasaron 45 años, tengo 85 y tengo la fuerza de los 40. Por eso le dice a Josué: yo vengo a reclamar lo que Dios me dio. Y por eso dame no lo más fácil, dame lo más difícil, dame el monte donde están los gigantes. Ahí lo más difícil, porque yo sé que Dios está conmigo y Dios me lo va a dar. Dios me lo va a dar. Y Dios se lo dio. Dios se lo dio. Porque Dios es fiel. Porque Él se mantuvo fiel a su palabra, a esa palabra que Dios le había dado. Él se mantuvo creyendo. Él saltó todos los obstáculos que tenía que saltar. Nada lo pudo detener, nada lo pudo frenar, ni el tiempo, ni la edad lo pudo detener. De tal manera que eso produjo tanta fuerza en él, tanto poder en él, que pudo conquistar lo que Dios le había dado, y tomó lo que Dios le había dado. Por eso, ¿cuántas cosas nos hemos perdido? ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones nos hemos perdido? Porque hemos flaqueado en el camino, en el primer obstáculo. Tropezamos, caímos y no nos levantamos más. ¿Qué fue lo que te hizo tropezar? ¿Qué fue lo que te hizo caer? ¿Por qué caíste? ¿Por qué te dejaste caer? ¿Por qué no, cuando caíste no te levantaste? Tal vez alguien te empujó. Tal vez alguien te hizo caer. No lo sé. Pero hoy es la oportunidad para que le digas: Señor, yo me levanto otra vez. Porque dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Amén. Dios lo levanta. Amén. Nosotros los seres humanos, con ese espíritu religioso,
el pie encima. Se cayó en pecado, ya está. Terminó su vida. No sirve más. Eso es lo que nos hace creer, lo que la religión nos hace creer. Pero Dios dice, no, aunque 7 veces haya caído, yo te levanto, se vuelve a levantar, se vuelve a levantar. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te llamó por un propósito, como hemos leído. Dios te llamó por un propósito. No lo llamó a los pastores, a los profetas. No lo llamó a todos. Ese llamado es para todos. Para todos. Hombre, mujer, para todos. Dios nos llamó antes de la creación del mundo. Él ya nos había elegido. Hay un propósito de Dios en tu vida. No naciste por casualidad. Dios te trajo con un propósito eterno. Hay un libro que ha sido escrito, que tiene tu vida, tu propósito está escrito. Pero algo lo frustró en el camino. Hubo alguien que lo frustró. Pero hoy es el día para que digas, Señor, yo quiero tener ese espíritu de fe. Quiero creerte. ¿Cuántos hombres y mujeres se conectaron con ese espíritu? Yo le digo, Señor, yo quiero tener ese espíritu. Que podamos, como cristianos de esta generación, que nos toca vivir en esta generación, en este lugar, en esta congregación que tiene un llamado profético, que tiene una palabra, que está portando una palabra que se tiene que cumplir. Somos la generación que hoy nos toca a nosotros, así como ellos lo hicieron en cada generación que pasó. Cada generación, como cantamos a veces, de generación a generación, te alaban. Ellos alabaron a Dios en su generación. Cada generación cumplieron con el propósito de Dios. Ellos manifestaron el reino de Dios. Ellos creyeron en Dios, en su reinado, creyeron que estaban por un propósito, y era un propósito que iba más allá de las circunstancias de su vida. Dice en Hebreos 11 que él tenía puesta la mirada en el galardón. No les importó lo que tuvieron que pasar. ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Qué fue lo que motivó que enfrentaran todo lo que enfrentaron? Persecución, muerte, hambre, dice, desnudez. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que los movió a decir, no importa, Señor? Como esos 3 jóvenes que desafiaron al rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra. Era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Pero estos 3 jóvenes que estaban con Daniel habían sido llevados ahí. No quisieron arrodillarse delante de sus dioses, delante de la estatua. Se enfrentaron delante del rey mismo. El rey, se enfurecido, los tiró en el horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar delante de tus dioses. Y el Dios a quien servimos, Él es poderoso para librarnos del horno de fuego. Amén. Él puede librarnos. Ese es el Dios que servimos. Amén. Pero aún si no lo hace, y eso es lo que me gusta, porque nosotros decimos, bueno, pero yo creo que Dios me va a librar. Ellos no lo sabían. Nosotros ahora sí lo sabemos. Pero si no lo libraba, y ellos dijeron, y si no lo hacen, no nos libran, igual no nos vamos a arrodillar.
enfrentaron la muerte. Pero dice, cuando lo arrojaron en el horno de fuego, el rey mismo, dice, salió corriendo y miró, dice, ¿qué pasa? Eran 3 los que tiramos en el horno. ¿Por qué vino 4? Y uno semejante a los dioses que se paseaban ahí en el horno de fuego. Oh, Dios había enviado su ángel. Era la gloria que se había manifestado en ellos. Es esa gloria que dice ahí, lo glorificó. Y yo quiero decirte que esa gloria está hoy con nosotros. Está hoy con nosotros. Que necesitamos verla, pero necesitamos conectarnos a este espíritu de fe, a ese espíritu que movió a esas personas, ese espíritu de fe que los movió a esos creyentes, esos primeros cristianos que eran perseguidos, que fueron ahí torturados en el Coliseo romano. ¿Qué fue lo que los movió a estar ahí, a no renunciar a su fe? Eso sí era problema. Eso sí fue un problema. Nosotros estamos viviendo una gloria. No desaprovechemos esta oportunidad que el Señor nos está dando. No desaprovechemos esta oportunidad, porque ya sabemos que los días son malos, que cada vez van a ser más malos. No, que son días peligrosos. Son días peligrosos. Dios nos está avisando. Pero para los hijos de Dios son los días más gloriosos que vamos a vivir. Sé que estoy loco, no sé, pero yo lo creo, yo lo voy a vivir, porque Dios dice que ya me ha glorificado, esa gloria ya está, pero necesitamos entrar en ese espíritu que movió a esa gente, a esa fuerza que los motivó a buscar a Dios, a meterse en su palabra, no mirar la Biblia como algo histórico, como algo romántico, sino como algo poderoso, como algo profético, algo que viene de Dios mismo. Dios nos ha dado una palabra, hay una palabra en tu vida, pero no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Por eso yo te digo, en esta mañana te pregunto, ¿qué espíritu te está moviendo? ¿Bajo qué influencia te estás moviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es? ¿Cuál es ese espíritu? Yo te invito a que te conectes al espíritu de fe. No te pierdas lo que Dios ya te ha dado. No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Dios ya nos ha dado, Dios ya nos ha bendecido. Depende de cada uno tomarlo. Así que, como un acto de fe, de decir, yo me levanto, yo te invito a que lo hagas poniéndote de pie y diciendo, Señor, en este día, yo tomo la decisión de levantarme, de renunciar a todo espíritu contrario al tuyo y conectarme a ese espíritu de fe. Oh Santo, te adoramos, Jesús, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Oh, Señor, sabemos que no son palabras lo que estamos viviendo, Señor. Sabemos que tu iglesia no es una organización, es un organismo viviente, limpiado por la sangre del Cordero. Oh, Dios mío, y yo declaro, Señor, que esa palabra que cada uno está portando, Señor, se va a cumplir, Dios mío. Oh, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Todo espíritu de incredulidad, Señor. Oh, que hace que nos perdamos lo que vos ya nos has dado. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y Señor, en este día, que
decidimos caminar junto a vos.